Hola familia, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles en este domingo tan bello que Dios nos regala, perfecto para poder leer su palabra, estudiar un poco acerca de nuestro Dios. Yo te invito a que te prepares, te invito a que tomes un tiempo en donde podamos estudiar la palabra del Señor juntos, te invito a que dispongas tu corazón, pero también a que prepares una libreta, un cuaderno con su pluma o lo que sea que tú ocupes para anotar, porque vamos a estudiar la palabra del Señor y eso siempre es bueno para nosotros. Amén. Así que dispón tu corazón y vamos a la palabra. El día de hoy vamos a iniciar una nueva serie que habla acerca de la santidad. Durante algunos fines de semana vamos a estar hablando acerca de la santidad y acerca de lo que significa la santidad, ser santo y la santificación. Así que prepárate con todo tu corazón, que el Señor nos hable, que el Señor nos haga crecer, nos forme y nos edifique como una iglesia poderosa, entendida en su palabra. Así que esta semana abrimos esta nueva serie que se llama Las luchas del santo. Ese es el título de toda la serie que vamos a estar viendo durante algunos fines de semana, y particularmente el día de hoy vamos a iniciar con esta predicación que se llama El santo contra las vestiduras muertas. Así que prepárate para que el Señor pueda hablar a nuestro corazón y pueda edificarnos desde adentro, ¿verdad? Yo sé que hay veces que cuando se platica de santidad, cuando en la iglesia se habla acerca de ser santo, surgen muchas dudas, surgen algunas cosas que a veces no pueden comprenderse, y es la razón por la cual hemos preparado esta serie para todos ustedes, para que juntos podamos ir aprendiendo cada vez más acerca de lo que el Señor quiere de nosotros. La verdad es que yo creo que saber lo que el Señor quiere es el resultado de una comunión más profunda con Él. Mientras yo más comunión tengo con mi Padre, mientras más comunión tengo con mi Señor, puedo conocer más lo que hay en su corazón, y de esa manera yo puedo conocer también cada vez más lo que Él espera de mí. Así que me gustaría que fueras conmigo a la carta que está en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, dice la palabra del Señor así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Eso es lo que dice la palabra del Señor, que necesitamos santidad para ver al Señor. Y es que quiero comenzar esta plática hablando sobre algo que es importante para cualquier hijo de Dios, algo que me gustaría que anotaras de primera instancia ahí donde estás tomando notas, y es lo siguiente: revestirse de santidad es revestirse de Cristo. Es completamente necesario que tú y yo entendamos una cosa: necesitamos revestirnos, ponernos vestiduras que nos hagan santos. Pero cuando hablamos de vestirnos de santidad, cuando hablamos de vestiduras de santidad, estamos hablando del mismo Cristo. ¿Qué quiero decir con esto? Que cualquier otro tipo de vestidura es completamente muerta. Cualquier otro tipo de cosa que tú quieras vestir para poder presentarte delante del Padre es una vestidura muerta. La única vestidura que tiene vida, gloria al Señor, es Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Cristo es la única vestidura viva que tú y yo nos podemos poner. Es la única vestidura que nos va a presentar con justicia delante del Padre. Cualquier otra vestidura que tú quieras poner, la vestidura de las obras, la vestidura del buen comportamiento, la vestidura del no pecar, cualquier otro tipo de vestidura que tú quieras ponerte para presentarte delante del Señor, es una vestidura muerta. La única vestidura que va a funcionar, la única vestidura que de hecho funciona, es la vida misma de Cristo Jesús en tu vida y en la mía. Tú y yo debemos de aprovechar cada gota de la sangre derramada por Cristo en la cruz del Calvario, la cual es lo que nos hace santos. Por eso esta serie y por eso esta predicación que hoy quiero que atendamos las vestiduras correctas, porque las demás son vestiduras totalmente muertas. El poder de Dios, hermano, no se manifiesta en que cada vez peques menos. A veces tenemos esa idea en que el poder de Dios se va a manifestar en nosotros, en donde cada vez pequemos menos, hasta el punto en donde no vamos a pecar y no nos vamos a equivocar. Y esa forma de pensar o esa forma de vivir el evangelio puede acarrearnos de repente mucha frustración, porque no podemos comprender cómo es que una carne que es débil puede ser parte de un cuerpo que es santo y que no peca.
Así que un concepto que tenemos que aprender es que la santidad no es en sí la ausencia de pecado. La santidad es un proceso, y un proceso que nos va a llevar al final a donde Cristo quiere llevarnos, pero que mientras estemos en este plano y mientras tengamos este cuerpo, nunca va a significar la ausencia de pecado. Es un concepto que a veces es difícil poder comprenderlo al 100%, y es por eso que hoy quiero tomarme unos minutos para poder hablar de algunas doctrinas fundamentales para la iglesia, doctrinas que tú y yo tenemos que conocer y saber acerca de este tema, porque solamente es a través del conocimiento del Señor y de lo que nos dice en las Escrituras y lo que nos habla en revelación que nosotros podemos conocer qué camino es el más correcto y el que tenemos que seguir, es decir, a Cristo mismo. ¿Te das cuenta cómo todo nos lleva ahí? Cómo cada cosa que tú y yo buscamos en la palabra invariablemente nos va a llevar a Cristo. Él es el camino, Él es la vida, Él mismo lo dijo. Y Él es el mejor camino por el que podemos caminar y la vida más hermosa que tú y yo podemos vivir. Cristo es el centro de todo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Cristo es el centro de nuestra vida, y esa es la razón por la cual tenemos que buscar la santidad en Él. Gloria al Señor. A veces creemos, como les decía, que mientras más unción tengamos, pecaremos menos, que mientras más tiempo tengamos en el Evangelio, pecaremos menos, que mientras más maduros seamos, pecaremos menos. Pero la madurez y el poder de Dios en este cuerpo no se traduce en sí como la ausencia de pecado. Sí es gradual, pero nunca vamos a llegar a la ausencia de pecado, no en este plano. Y ahorita quiero explicar por qué. Esta ausencia de pecado culmina en la glorificación, una parte de la doctrina fundamental de la iglesia cristiana que también enseguida vamos a explicar y a estudiar un poco. La segunda carta de los Corintios, en el capítulo 12, versículos del 8 al 10 dice: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder de Dios, hermano, se manifiesta. Dice este versículo, se perfecciona, y la palabra perfecciona tiene que ver con hacerlo perfecto, pero en un sentido de proceso, en un sentido que tiene que atravesar por el tiempo. Más bien la palabra perfecciona tiene que ver con que se madura o llega a un fin. Es decir, no es algo automático, no es algo que ocurra de manera automática. En nuestra relación con el Señor hay cosas que ocurren de manera instantánea y hay cosas que no. Y la santidad entra en estas cosas que no son instantáneas, que es un proceso. Escucha esto: el poder de Dios se perfecciona, encuentra su más grande madurez en nuestras debilidades. El poder de Dios necesita de las debilidades para poder manifestarse. Un concepto difícil de comprender, pero que hoy quiero sembrar en tu corazón de parte del Señor. El Señor necesita manifestar su poder, y ese poder no va a ser manifestado en una persona perfecta, no va a ser manifestado en una persona que no se equivoca, no va a ser manifestado en una persona que no peca. Es decir, el poder de Dios se va a manifestar en nuestras debilidades. El poder de Dios necesita debilidades para poder manifestarse. Ser santo y débil al mismo tiempo es algo que tú y yo podríamos hacer. Cuando uno lee este versículo, puede entrar en esa disyuntiva. ¿Cómo es posible que el poder de Dios se perfeccione en mis debilidades? Porque me han enseñado y aprendido que cuando yo conozco a Cristo, tengo que alejarme por completo del pecado, cambiar la forma de vida que yo tengo, y encuentro una disyuntiva en esto. Yo sigo siendo débil, me sigo equivocando, sigo cometiendo errores, pero al mismo tiempo yo necesito ser santo. Y entonces entramos en esta dinámica que nos lleva solamente a procesos de frustración.
Y nos parecemos mucho, hermano, al pensamiento fariseo, en donde nos empezamos a comparar constantemente con las leyes, con las exigencias y con todo lo que nos dicen que ahora tenemos que hacer cuando conocemos a Cristo. Empezamos a practicar un fariseísmo personal, nos empezamos a juzgar y a poner un parámetro de comportamiento. Y eso hace que a veces tengamos momentos de frustración porque no podemos cumplir, porque fallamos, porque a veces nos equivocamos, porque a veces no sabemos qué hacer, porque a veces nuestras decisiones nos llevan por momentos y lugares que no quisiéramos haber atravesado. Entonces, ¿qué pasa? Que entramos en esa disyuntiva de cómo es posible que yo, siendo débil, pueda perfeccionar el poder de Dios. Y ahora quiero yo hacerte esta pregunta que yo sé que de alguna manera te has hecho alguna vez. ¿Podemos ser débiles y santos al mismo tiempo? Podemos ser débiles, que nos equivocamos, que fallamos, que cometemos errores, incluso que llegamos a pecar y ser santos. ¿Se puede? Es algo que la Biblia enseña o permite, y si eso no así, hermano, por lo menos creo yo que estamos tocando un punto fundamental en tu crecimiento como hijo de Dios, porque estoy seguro que esta pregunta, a lo mejor no de la forma en la que te la estoy haciendo, pero esta cuestionante, yo sé que está presente en la vida de muchos cristianos. ¿Cómo es posible que yo pueda ser santo y débil al mismo tiempo? O más bien, si eso es posible o no. Y bueno, vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 14, versículo 38, que dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano, qué gran verdad nos enseña este evangelio. El espíritu está dispuesto, pero tú y yo tenemos una carne que es débil. Por eso este versículo comienza diciendo: velad y orad para que no entréis en tentación. Es decir, que la carne siempre va a ser nuestro enemigo a vencer. Los deseos de la carne, lo que la carne quiere, es una lucha que no va a terminar, al menos no en este plano. Mientras tú y yo tengamos cuerpo físico, vamos a estar en lucha con la carne. Por supuesto que esto es gradual, no quiero decir que no lo sea. Los santos tenemos que ir avanzando y tenemos que ir revistiéndonos de Cristo, porque la vida de Cristo es lo único que nos puede hacer avanzar en santidad. Pero la carne es débil. La carne nos invita, nos pide hacer cosas que no siempre son correctas. Pero mientras tú y yo estemos en este plano, va a ser un enemigo constante. Alguien que tenemos que aprender a dominar y aprender a conocer también. Porque de esa manera es la única forma en la que podríamos tú y yo hacer algo para poder cooperar, ayudar a nuestro proceso de santificación. Quiero hacerte esta pregunta ahora a la luz de esto que acabamos de ver. ¿Tú eres santo? ¿Te consideras santo? Si así es, ¿cómo lo sabes? ¿Cuál es la evidencia que hay en tu vida de que vives una vida de santidad? Para aquellos que respondieron que sí, porque tienen una plena seguridad de que son santos, yo quiero decirles, ¿cuántos de ustedes podrían abrir su corazón y abrir su vida? ¿Cuántos de ustedes podrían permitirme entrar a su Facebook? ¿Cuántos podrían darme su contraseña de su celular para revisarlo? ¿Qué me encontraría yo ahí? ¿Qué me encontraría si reviso tus redes sociales? ¿Qué me encontraría si reviso tu vida? ¿Qué encontraría? ¿Encontraría evidencias de santidad? ¿Encontraría evidencias de un buen comportamiento o no? Y esto es algo que deberíamos de pensar, porque el Espíritu del Señor tiene que enseñarnos algo este día. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? El Espíritu del Señor tiene que enseñarnos algo de una vez y para siempre. Yo podría ser santo y no saberlo. Probablemente a lo mejor lo soy y no lo sé. ¿Es necesario saber lo que significa ser santo para alcanzar ese nivel? O al revés, ¿puedo yo pensar que soy santo y no serlo? A lo mejor tener un concepto muy personal de lo que es la santidad y practicar esa santidad conceptual, personal, y a lo mejor no ser santo.
No debemos de olvidar que la palabra nos acaba de enseñar que sin santidad nadie verá al Señor. Es algo que deberíamos de tener muy presente. Ahora, si tú eres santo, hermano, ¿tú te santificas a ti mismo? ¿O es Dios el que te santifica? Este tema y esta plática, estas preguntas, disculpa que te las haga, tienen un propósito, y el propósito es tener un momento de introspección personal hacia nosotros mismos. ¿Qué puedo yo hacer? ¿Qué evidencias puedo yo presentar? ¿Quién te da la santificación? ¿Tú te santificas a ti mismo o es Dios el que te santifica? Y para que podamos ir comprendiendo estos conceptos que hoy estoy planteando, necesitamos hacer un análisis acerca de lo que significa la santidad. Y es que a veces la iglesia se contamina de los conceptos seculares o religiosos de lo que es santidad. Por ejemplo, la santidad para el mundo, tú debes de conocerla. Cuando de repente alguien de tus amigos, familiares, vecinos se enteró que eras cristiano, que habías decidido por Cristo, que decidiste empezar una vida nueva con Él, y a veces te invitan a algún lugar y tú dices no quiero ir o cualquier cosa, ellos empiezan a decir, pues sí, se me había olvidado que te hiciste cristiano, ahora ya eres muy santo. ¿A cuántos no les han dicho eso? Sí, pues que tú no vas a las fiestas porque tú eres muy santo. Y también ese concepto nos juega en contra, ¿a poco no? Cuando a veces algunos amigos nos ven haciendo algo, a lo mejor y yendo hasta el cine, algo tan sencillo como eso, y de repente te ven y te dicen, mira, ¿no que muy santo? ¿Alguna vez les ha tocado eso? Porque tienen ese concepto, el mundo tiene ese concepto de santidad. Un santo no puede equivocarse, un santo no puede dar un mal ejemplo, un santo no puede tener un mal comportamiento. Pero eso es un concepto del mundo, ¿verdad que sí? Yo estoy seguro que lo has escuchado. Cuando las personas que no conocen a Cristo, cuando las personas que no tienen una relación con Dios, hablan sobre este tema. Y tienen un concepto, ese concepto de santidad. Pero también hay un concepto de la religión tradicional, de la religión popular, que aquí en México pues es muy común. Aquí la mayoría de las personas son católicas. Y el catolicismo romano ha enseñado un tipo de santidad que no es la bíblica, que no es la correcta, en donde yo estoy seguro que tú conoces este proceso de beatificación, en donde a una persona la van subiendo de rango y de ser una persona normal, común y corriente, de repente la suben a ser un beato. Y después de ser beato y hacer una investigación, entonces es un santo. Y ese santo, según la iglesia romana, es una figura, alguien que fue, por supuesto, un hombre, pero que alcanzó un nivel, alguien tiene que escribir esa palabra, nivel de santidad, en donde incluso le podemos pedir a esa persona milagros. E incluso la iglesia católica dice que le podemos pedir milagros porque si Dios estuviera tan ocupado o tú fueras tan malo que no puedes pedirle directamente a Dios, pero como ellos son santos y tienen la vara alta allá en el cielo, pueden interceder por ti y hacer milagros. Enseñan que tienen tanta santidad y son tan perfectos que pueden provocar milagros aquí en la tierra. Y eso, a pesar de que la iglesia católica muchas veces hasta diga que nunca han enseñado la veneración y que una cosa es venerar y otra cosa es adorar. La realidad es que hasta los dividen en áreas de tipo de milagro. Estoy seguro que tú sabes, si de repente alguien tiene que pedir novio o quiere pedir el milagro de un novio, tiene que poner a un santo de cabeza. Tú estoy seguro que lo sabes. O sea, hay hasta áreas de milagros, que si quieres para el negocio, que si quieres para el dinero, que si quieres conseguir un novio, tienen hasta áreas para eso. Y esos conceptos de santidad que traemos arrastrando muchas veces, los arrastramos toda la vida. Incluso cuando venimos al conocimiento pleno de la verdad que es en Cristo Jesús, seguimos arrastrando esos conceptos de santidad no bíblica. Alguien, por favor, diga amén a esto. Eso no es bíblico. Ese tipo de santidad no es lo que la Biblia enseña. Por eso es que a veces tenemos comportamientos que no son los correctos, porque atravesamos por conceptos que no son los correctos y los traemos arrastrando a nivel intelectual.
Si eso fuera así, si ser santo, escucha esto que te quiero enseñar, si ser santo significa alcanzar un nivel de influencia espiritual tan fuerte, que se es tan perfecto, tan libre de pecado, tan libre de errores, que incluso puedes provocar milagros aquí en la tierra y todo eso... podemos hacer una lista de peticiones para pedírselo a este santo. Entonces, ¿por qué en la Biblia hay cosas inanimadas, objetos, cosas que son consideradas santas? Mira lo que dice Éxodo 3 del 1 al 5. Éxodo 3 del 1 al 5 dice lo siguiente: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¿Monte de qué dice ahí? Monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Cómo es posible que en la palabra del Señor podamos ver que hay cosas inanimadas, en este caso la tierra, que puede ser santa? Es decir, ¿por qué es santa? ¿Qué comportamiento tuvo para ser santa? ¿Se portó mal la tierra en alguna vez para que fuera considerada no santa? ¿Qué hay de los demás espacios de tierra? ¿No son santos? ¿Por qué ese espacio de tierra es santa? ¿Yo le puedo pedir a esa tierra que me haga un milagro? ¿Esa tierra tiene influencia en el cielo para poder interceder por mí delante del Padre? ¿Qué tipo de comportamiento tuvo ese pedazo de tierra para que pueda considerarse santa? Seguramente no se ha equivocado o ha tenido una vida ejemplar ese pedazo de tierra para considerarse santo. La realidad es que no es así, mi hermano. La realidad es que siempre le he comentado a todos los discípulos que cuando tengan alguna duda del concepto de iglesia, piensen siempre en la familia. Y hoy quiero poner ese ejemplo porque es un ejemplo que tú y yo podemos comprender muy fácilmente. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? ¿Cuántos de ustedes tienen 2 o 3 hijos a quienes aman profundamente? Y hay momentos en donde puede ocurrir, y quiero poner un ejemplo muy sencillo, en donde muchas veces a lo mejor estando en la casa, y tú tienes a tus 3 hijos, el grande, el de en medio y el chiquito, y por alguna razón van a salir a jugar los 3, y entonces tú les das permiso de jugar, pero le dices al hijo mayor: tú no te vayas porque necesito que me ayudes a hacer las tareas de la casa. Lo que tú estás haciendo ahí, aunque él no lo vea así, tú lo estás santificando. Lo estás apartando para algo en particular. Mi pregunta es, cuando tú haces eso, cuando tú apartas a tu hijo para una tarea en particular, ¿quiere decir que lo amas más que a los demás? Apartar a alguien para una labor en particular lo pone por encima de los demás. ¿Tuvo a lo mejor él algún comportamiento diferente a los demás? ¿Ganó más tu corazón de alguna manera? Y la verdad es que estoy seguro que todos responderían: no es así. A todos mis hijos los amo igual, pero a este lo aparté para que me ayude. En ese momento que tú haces eso, estás santificando a tu hijo. ¿Por qué? Porque santificar no tiene que ver con no equivocarse. Santificar tiene que ver con apartar, con hacer, con moverlo aparte para diferenciarlo de los demás. Pero ese hijo que tú elegiste igual se equivoca como los que dejaste salir a jugar. Igual tiene errores. Igual también tropieza y puede llegar a caer. Porque cuando santificas a tu hijo, no lo haces porque lo quieres más o porque sea más que sus hermanos. Lo santificas porque lo escogiste, y eso es lo que hoy quiero que aprendamos. Otro ejemplo muy común es cuando a lo mejor estando en la oficina, en el trabajo o incluso también en la familia, te mandan a ti a comprar la cena y te dicen: oye, ve aquí a la esquina con doña Mari, no sé, cada quien tiene, ¿verdad?, una señora que vende quesadillas cerca de su casa, y te dicen: ¿sabes qué? Ve y te toca ir por las quesadillas. Y entonces
Tú vas muy contento y te dan el dinero y cada quien te dice lo que quiere, lo apuntas, 2 de pollo, 3 de queso y entonces te vas a comprar las quesadillas. Y cuando llegas al lugar, pides todo lo que te dijeron, lo que tienes que llevar, pero hay una cuestión en particular que también pides para ti. Y en ese momento tú ves la carta y dices, ¿qué se me antoja comer a mí? Y pides algo para ti, especialmente para ti. A lo mejor algo de lo mismo que los demás pidieron. Pero cuando tú llegues a tu casa con esa orden de quesadillas deliciosas, cuando tú llegues ahí, vas a decir, esto es todo lo que yo traje para ustedes, pero este plato es para mí. Lo que estás haciendo es santificar ese plato. Ahora yo quiero decirte, esas quesadillas que tú elegiste para comértelas tú, ¿las elegiste porque fueron mejores que las demás? ¿Porque traían más relleno que las demás? ¿Porque se portaron mejor esas quesadillas? No. De entre todas las quesadillas que eran todas iguales, lo único que pasó fue que tú elegiste algo para ti. Eso significa santificar. Y hoy quiero que aprendamos ese concepto. ¿Por qué razón tú y yo somos santificados? Y todavía no entro a la definición de santidad porque no me ocupa este día hablar de eso. Hoy me ocupa hablar de la santificación, que no es lo mismo. Hoy quiero que tú puedas comprender esa gran diferencia. Hay una diferencia clara entre lo que es santidad y lo que es santificación. El día de hoy me ocupa poder platicarte acerca de la santificación. Y dejaremos para los siguientes fines de semana el tema de la santidad. Pero escucha esto, la santidad debe de darse como consecuencia de la santificación. ¿Qué significa esto? Que nadie puede ser santo si no ha sido primero santificado, si no ha sido primero apartado para ser santo. No puede haber un proceso de santidad en tu vida si primero no ha habido santificación. Por eso la primera pregunta que yo te hago o la pregunta más importante de esta plática es si tú has sido santificado, si tú has sido apartado para ser diferente de los demás. Porque necesitas pasar primero por ese proceso antes de pretender entrar en un proceso de santidad. La santificación es haber sido escogido y apartado. Por eso el concepto correcto que debemos de tener es que nuestra santidad debe de ser una consecuencia de nuestra santificación y la santificación un hecho de ser apartado. Tú y yo hemos sido apartados por el Señor. He aquí la primera respuesta de las preguntas iniciales. Tú no puedes santificarte. Por más que lo decidas, no puedes autosantificarte y decir yo estoy santificado y escogido por Dios. Eso solamente lo hace el Señor. Él es el que te escoge y Él es el que te aparta. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? ¿Cuántos consideran que es tan importante aprender acerca de estos temas? Que hermano, tenemos que comprender que tú y yo no somos capaces de hacer nada porque todo lo hace Cristo. Cristo es el que nos abre la puerta, gloria al Señor, para poder entrar por la puerta de santificación. Él es el que nos escoge y el que nos inicia en este proceso de la santidad. Nadie puede ser santo entonces si no ha sido santificados. Romanos 8:29 dice lo siguiente. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dice la palabra que antes, incluso a todos los que ya nos conoció, nos predestinó desde antes, desde la fundación del tiempo, desde antes que existiera el tiempo. Él ya nos había predestinado, ya había pensado en ti, ya había pensado en mí. Él ya nos había apartado incluso desde antes que tú y yo naciéramos. ¿Cuántos pueden sorprenderse por ese hecho tan maravilloso, hermano? Tú y yo hemos estado en el corazón del Señor, hemos estado en su mente desde hace tiempos que no se pueden medir. Aleluya, yo he estado en su corazón desde entonces. Sí, hermano, tú has estado en el corazón del Señor y en la mente del Señor. Él te ha escogido. Alguien va a tener que decir amén a eso. Es decir, no te escogió un hombre, no te escogió el destino, no fue una casualidad, sino que Dios mismo pensó en ti así como tú eres, con la cara que tú tienes y con todos los maravillosos cosas que Dios puso en ti. El Señor te ha escogido.
Gloria al Señor, que no nos escogió ningún hombre, nos ha escogido el Señor y Él nos ha predestinado. Para que esto pueda comprenderse, quiero tocar rápidamente, sin tomar mucho tiempo, lo haremos en otra ocasión, lo que en teología se llama el ordo salutis. El ordo salutis suena así muy complicado, hermano, pero no es otra cosa más que el orden de la salvación. Y es necesario que tú y yo le demos un repaso a eso. Me encantaría que pudieras escribirlo y posteriormente poder profundizar en el estudio del ordo salutis, algo que todos debemos de conocer. Lo primero, este proceso comienza con este paso que se llama predestinación. Lo primero que ocurrió fuera del tiempo, hermano. Ocurrió en un momento que tú y yo no podemos ni siquiera imaginar. Ocurrió fuera de nuestra capacidad de comprensión. Ahí en donde el Señor estaba solamente con Él mismo, donde solamente existía el Señor. Desde entonces, antes de la creación del tiempo, el Señor había predeterminado, nos había preescogido, nos predestinó y pensó en el destino que tú y yo tendríamos. El segundo paso es el llamamiento. En algún momento existe llamamiento interno y llamamiento externo. El llamamiento externo es cuando alguien te habla de Cristo, cuando escuchas una predicación, cuando alguien te invita a alguna reunión de oración, pero a veces no hacemos caso, vamos a la iglesia por compromiso, y todos esos son llamamientos que nos llegan, llamados en donde el Señor está llamando a nuestra vida, pero a veces no hacemos mucho tiempo, no hacemos mucho caso. El verdadero llamamiento es el interno, es cuando el Señor mismo te redarguye de tu condición, cuando el Señor mismo te convence de tu condición de pecador y entonces das vuelta a tu vida y lo volteas a ver a Él. El llamamiento es el segundo paso. El tercer paso es el paso de la regeneración, algo que tú y yo hemos estudiado a profundidad. El tema de Nicodemo y el Señor, cómo le dijo que era necesario nacer de nuevo. En anteriores predicaciones hemos tocado ese punto, el punto de la regeneración, y qué es lo que ocurre cuando estamos en este paso y en este proceso. Hay cosas en la regeneración que tú y yo recibimos de manera instantánea sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta, en algún momento, cuando tú y yo nacemos de nuevo, lo primero que recibimos es fe. La fe se recibe en este paso de regeneración después del llamamiento, no antes. Por eso es que una persona que no conoce a Cristo no puede tener fe en un Cristo real, en un Dios real. Tiene fe en otras cosas, pero no en el verdadero que es Cristo. También en ese momento recibes conversión, dejas de hacer las cosas que estabas haciendo, quieres cambiar tu vida y por supuesto que en ese momento dejas cosas que antes te estaban haciendo mucho mal para cambiar a una nueva forma de vida, a una nueva forma de pensar. También en ese momento recibes adopción. Antes no eras hijo, pero a partir de que eres nacido de nuevo, en este proceso de regeneración es donde eres adoptado, eres hecho hijo de Dios y en ese momento recibes ese título de hijo. Ya no eres un huérfano, ya no eres una persona que anda sola por el mundo, sino que ahora Cristo te toma en sus brazos como uno de sus hijos. Esto es una evidencia fundamental para todo este tema que quiero desarrollar y para toda la serie que vamos a estudiar, porque este es el punto clave de el cómo es que tú y yo podemos vivir una vida en santidad. Este momento de regeneración donde obtenemos fe, conversión, justificación, adopción. La justificación la obtenemos aquí también de manera inmediata sin darnos cuenta. ¿Qué es la justificación? Que Cristo te ha declarado justo. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Que la deuda que tú tenías ha sido pagada. Que lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario se abonó a tu cuenta. Aleluya. Y tú y yo hemos sido hechos justos. Por eso el primer versículo que leímos hablaba sobre que sin santidad nadie va a ver al Señor. Pero es una santidad que nos habla de una vestidura que es Cristo Jesús, que nos va a permitir estar en ese juicio presentándonos de manera justificada. Y pastor, ¿cómo sabes eso? Sencillo, porque la palabra dice que en su segunda venida todo ojo le verá. Entonces, si no fuera así, estaríamos en una contradicción. Sin santidad nadie puede ver al Señor porque se refiere al momento del juicio, al momento en donde todos estaremos ahí, pero solamente algunos, los que estemos revestidos de santidad, podremos verle cara a cara.
Los demás serán desechados y la única vestidura que te puede presentar justo delante del Padre es Cristo Jesús. Aleluya. Alguien va a tener que escribir amén. Alguien va a tener que escribir: yo tomo esa palabra porque es para mí, porque yo fui escogido desde antes de la fundación del mundo para caminar con Cristo el día de hoy. Aleluya. Alguien diga amén. Alguien haga ruido. Alguien haga algo en el nombre de Cristo. Hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo para poder estar hoy tomados de su mano. Gloria al Señor. Y lo último que recibimos en la regeneración es la unión con Cristo, de una manera que tú y yo probablemente no podamos comprender. Ahora pertenecemos al cuerpo de Cristo. Ya no estamos solos tú y yo, sino que Cristo está en nosotros. Y si somos considerados parte del cuerpo de Cristo en el momento de la glorificación, que ahorita también lo vamos a explicar, entonces seremos como Él. Gloria al Señor. Son doctrinas fundamentales que debemos conocer. Hermanos, si somos el cuerpo de Cristo, entonces todo lo que Él hizo es como si tú y yo lo hubiéramos hecho. ¿Qué quiero decir con esto? No te vayas a ofender, déjame terminar el concepto. Si Cristo murió en la cruz del Calvario, entonces tú y yo somos juntamente crucificados con Él. ¿Te suena? Si Dios es justo, si Jesús es justo delante de su Padre y tú y yo estamos revestidos de Él, entonces somos justos delante del Padre. No por nosotros, sino por Él. No porque tú y yo nos equivoquemos o no, o porque si revisan nuestro Facebook o lo que sea, van a encontrar una vida perfecta. No, no van a encontrar una vida perfecta, pero sí van a encontrar evidencias de que hemos nacido de nuevo. ¿Cuántos lo pueden entender? Hermanos, si yo abro mi Facebook y te entrego mis redes sociales para que revises y veas todo lo que hay en ellas, te quiero decir una cosa: no vas a encontrar un hombre perfecto. No vas a encontrar un hombre que no tenga fallas, pero lo que sí vas a encontrar es una evidencia fuerte y determinante de que he nacido de nuevo, de que Él me ha escogido y de que camino de su mano. Eso sí lo vas a encontrar. ¿Una vida perfecta? Creo que no. Continuamos con este orden de salvación. Habíamos hablado de la predestinación, del llamamiento y de la regeneración, donde me tomé un poco más de tiempo. Y el siguiente paso es entonces la santificación. Una vez que tú has nacido de nuevo, entonces Dios te aparta, te santifica, te hace diferente a los demás por causa de su poder, porque Él así lo decidió. Tú y yo no tuvimos nada que ver ahí en ese proceso. Yo quiero decirte que esto no tiene que ver ni contigo ni conmigo, porque cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, Él dijo: consumado es. Todo lo que es necesario para que tú y yo encontremos salvación ya fue hecho en la cruz del Calvario. Alguien va a tener que decir amén, porque a veces nos encontramos con algunas formas de pensar en donde dicen: sí, Cristo ya murió en la cruz, Cristo dio su vida, pero todavía falta que yo le dé chance de que entre en mi vida. Yo quiero decirte, si el ser humano tuviera algo que decir o algo que hacer, entonces la obra de Cristo no estaría completa. La obra de Cristo es total, perfecta y completa porque Él hace todo. Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos hace sus hijos a través de la regeneración y es Él el que nos santifica. Todo lo hace el Señor. Tú y yo no hacemos nada, no es necesario que hagamos nada. Escucha lo que te digo, porque podrías decirme: pastor, pero ¿qué hay de los versículos que hablan sobre el esfuerzo, sobre la dedicación, sobre hacer algo? Yo quiero decirte, esa es parte de la santidad y lo estudiaremos. Pero lo que quiero decirte ahora es el proceso de santificación que tú y yo tenemos. No hemos hecho nada. Él pensó en ti y en mí desde antes de la fundación del mundo. Él nos ha llamado, Él nos ha hecho nacer de nuevo y Él nos ha apartado para su obra. Por eso es que hablamos de este proceso como un fundamento en nuestra doctrina, porque necesitamos conocerlo. La santidad, hermano, no es la ausencia de pecado. Yo sé que a muchos les va a costar trabajo este concepto, porque yo también fui enseñado de una forma en donde la santidad era la perfección, en donde la santidad era no equivocarse, en donde la santidad era tener una vida inmaculada, casi flotar. Y no es así. Eso acarrea muchos tiempos de frustración.
Después de la santificación viene un proceso que se llama la perseverancia de los santos, y eso es el camino que tú y yo tenemos que vivir en esta tierra, tomados de la mano de Cristo, pero también sujetos por esta carne. Por eso es que Pablo decía 3 veces, he orado para que quites esto de mi carne, y las 3 veces me lo has negado y me has dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en esa debilidad que tú tienes. Así que no se trata de que si la salvación puede perderse o no puede perderse, más bien se trata de si has nacido de nuevo o no. Porque entonces, ¿qué significa eso, pastor? ¿Que yo puedo hacer lo que quiera? Entonces, ¿que yo puedo vivir de la forma que quiera porque al fin de cuentas Él me ha escogido? No, tampoco se trata de eso. Se trata de que cuando tú naces de nuevo, hay algo en tu ser, lo que te acabo de decir, lo que recibimos de manera inmediata, la fe, la adopción, la conversión, la justificación y la unión con Cristo, que te van a enfocar en vivir una vida diferente siempre para Cristo. Pero jamás eso ha significado que no te vayas a equivocar. ¿Cuántos lo pueden entender? ¿Cuántos pueden decir amén? A mí ya me cayó el 20. Yo ya comprendí que todo depende de Cristo y nada depende de mí. Quisiera que fuéramos juntos a Romanos 3:23. Gloria al Señor. Romanos 3:23, tú bien sabes lo que dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria del Señor. Entonces, ¿qué significa santificar? Santificar significa que de entre todos esos, de entre todos ellos, de entre todos los que éramos pecadores, de entre todos los que estábamos destituidos, Él escogió a un grupo para poder ser santo, pero no santo por quienes son ellos, sino porque Él nos ha escogido. Eso es lo que nos santifica. ¿Cuántos pueden comprender esta palabra? ¿Cuántos el Espíritu Santo les está revelando esta verdad? Hermano, yo quiero decirte que hay de las obras de los santos solamente van a servir para la recompensa que los santos han de tener, pero jamás para determinar su salvación, porque la misma palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe. El que ha sido verdaderamente escogido, el que ha sido verdaderamente guiado, el que ha sido verdaderamente apartado por el Señor, no tiene que temer si va a perder su salvación o no. Pero pastor, ¿qué pasa si se aparta de la iglesia? La clásica, ¿no? El caso de la araña, siempre me lo preguntan. ¿Y qué pasa si se va al mundo y se convierte en un apóstata? Yo quiero decirte, el que es hijo, ¿cuándo deja de ser hijo? Si has nacido de nuevo, esa es la verdadera pregunta. Si él ha nacido de nuevo, no puedes desnacer. Si tú tienes un hijo de entre los 3 que tú tengas que se comporta mal y se va de la casa y empieza a hacer cosas malas, ¿eso hace que ya no sea tu hijo? No, si es tu hijo, lo vas a corregir. La Biblia dice que Él castiga a quien toma por hijo, porque Dios a quien ama castiga, como un padre a hijo a quien quiere, dice la palabra. Así que si hay una persona que se aparta de la iglesia, se va y hace cosas y comete pecados, pero nació de nuevo, él no ha dejado de ser hijo. En algún momento tenemos que confiar en que el amor de Dios lo va a traer de regreso. Pero no podemos juzgar. Ay, ya se fue de la iglesia. Ay, mira todo lo que está haciendo. Ay, mira, si él ha sido escogido, si él ha sido predestinado por el Señor, él va a ser un hijo de Dios siempre, haga lo que haga. Yo sé que este es un concepto difícil de comprender, pero necesito sembrarlo en tu corazón, porque no se trata de comportamiento, se trata de relación. Gloria al Señor. Se trata de poder tener una relación con Él, que es Él el que me santifica. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara, descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu Santo. Una vez que tú y yo hemos sido escogidos, vamos a entrar en este proceso de transformación de gloria en gloria, pero no por ti, porque ni siquiera la perseveración de los santos, ni siquiera la perseverancia de los santos es un proceso que dependa de los santos, sino que la Biblia dice que Él nos da la fortaleza para perseverar. Y aquí dice que seremos en algún momento transformados en su misma imagen por causa del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Por eso el último paso de este orden de salvación es la glorificación.
Es el momento que tú y yo estamos esperando llegar a la segunda venida de Cristo, o si morimos primero, esperar ese regreso para resucitar y ser arrebatados en el cielo en un cuerpo transformado donde ya no tendremos esta carne que nos estorba y podemos ser glorificados con Él. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 23 al 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién nos va a santificar por completo? El mismo Dios de paz. No hay nada que tú puedas hacer para santificarte por completo. Y dice aquí: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Gloria al Señor. Quiere decir que Él es el que me llama, Él es el que me escoge, me santifica, me da fortaleza para seguir adelante en este camino, y al final Él va a cumplir su promesa de glorificarnos. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Qué gracia, qué regalo tan maravilloso, qué descanso de mi alma, saber que ya Dios, que Cristo hizo ya todo en la cruz del Calvario para que yo pueda ser salvo. Yo no puedo pretender saber si mi salvación está en juego o no. Eso jamás va a estar en juego, porque yo he sido escogido por el Señor y mi salvación está segura en sus manos. ¿Cuántos pueden decir amén? Yo no tengo nada que ver en eso. Él es el que me santifica, el que me salva y el que me va a llevar a mi tiempo de glorificación con Él. Alguien va a tener que decir amén, gloria al Señor. Filipenses 3, del 12 al 14, dice así: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Gloria al Señor. El mismo Pablo decía: no lo he alcanzado aún. Todavía tengo errores, todavía me equivoco, pero he sido escogido por Él. Él me santifica. Vestido de Él, revestido de Él, persevero en mi vida, revestido de la santidad que solamente Él me puede dar, porque Él es el perfecto y Él es el santo. Y su santidad reviste mi falta de santidad. ¿Cuántos lo pueden entender? A la luz de todo esto quiero preguntarte: ¿eres santo? Y estoy seguro que con toda la seguridad de tu vida puedas decir: sí, soy santo. Porque para ser santo no dependo de mi comportamiento, sino si he sido escogido por Dios y Él me ha revestido. Ven conmigo a Colosenses 1 del 21 al 23 y dice la palabra del Señor de la siguiente forma: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad, dice aquí, permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí está, pastor, ya lo caché. Ahí está, pastor. A ver, ¿cómo me va a responder eso? Porque la palabra dice: si en verdad permanecéis. Eso quiere decir que hay algo que el ser humano tiene que hacer para poder ser salvo. Yo quiero decirte, tú puedes interpretar esto de esa forma, pero también quiero decirte que yo he decidido creer por un sacrificio total y completo de parte de Jesús. Es decir, que esta parte de la permanencia se refiere, una, a la perseverancia de los santos, y número dos, a las obras que nos van a entregar un galardón allá en el cielo que cada quien recibirá, dice la palabra ahí sí, con respecto a sus obras. Pero no es porque esté en juego tu salvación. Lo que está en juego es la recompensa. Lo que está en juego es lo que va a pasar en el tribunal de Cristo. Pero la salvación la da Cristo por gracia y no por obras. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Primera de Corintios 1 del 30 al 31 dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Una vez más, Él es el que lo hace todo.
La carta de Tito en el capítulo 2, versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto depende de ser un pueblo propio. Él nos ha comprado, Él es el que nos ha escogido. Gloria al Señor. Ahora entonces, la pregunta final. ¿Se puede ser débil y santo al mismo tiempo? Y la respuesta es: no nos queda de otra. Esa es la condición del Hijo de Dios. Débil, pero santo. Se equivoca, pero es justificado. Falla, pero es redimido. Tiene problemas, pero tiene abogado. ¿Podremos ser santos y débiles al mismo tiempo? No nos queda de otra. Esa es nuestra condición. Y para finalizar, me gustaría que fuéramos al Evangelio de Juan, en el capítulo 17, versos del 13 al 19, dice así: pero ahora voy a ti, son palabras de Jesús, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo, dice la palabra, me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Gloria al Señor. La única manera de ser santos como Él es santo es si estamos revestidos de Él. Voy a repetir eso porque quiero que lo escribas, lo apuntes en los comentarios. La única forma de ser santo como Él es santo es estar revestidos de Él. Hoy en el nombre de Cristo Jesús yo oro para que se caigan estructuras de pensamiento que alguien te haya formado. Que tú tienes que hacer algo, que tú tienes que esforzarte. Aún ya lo dije en la perseverancia de los santos, donde sí tiene que ver la decisión del hombre, la palabra dice que Él es el que nos da el poder para poder transitarlo. Eso es la verdad y la realidad, su palabra, su santidad, su justificación, su redención. Esa es la verdadera vestidura que hacen a una persona verdaderamente santa, a un hombre verdaderamente santo. Hoy mi oración es que no te revistas de vestiduras muertas, que solamente van a llevar a la perdición. No te vistas de obras, no te vistas de buen comportamiento, no juzgues a los demás por sus obras o por su buen comportamiento. A cualquier persona de esta iglesia y de esta casa que tú quieras revisarle la vida, no vas a encontrar a ninguno perfecto. Nunca ha sido ese nuestro objetivo. Siempre les he dicho a todos que los que conformamos este ministerio somos una bola de imperfectos, que tenemos muchos defectos, que nos equivocamos constantemente. Pero lo que sí vas a encontrar en cada uno de nosotros es una evidencia firme de que hemos nacido de nuevo y de que nos revestimos de la santidad que es en Cristo Jesús, y que por causa de esa mano poderosa que nos sostiene es que podemos seguir caminando día a día. Hoy yo quiero decirte, aún en los momentos más oscuros que hemos vivido, este ministerio como grupo, como equipo ministerial o personalmente, ha sido la mano de Dios la que nos ha sacado adelante de todos nuestros momentos de oscuridad. ¿Somos santos? Sí. Sí lo somos, pero somos santos porque Él es santo, no porque nosotros lo merezcamos. Hoy tienes que aprender a reconocer que la única santidad efectiva es la que proviene de Él, solo Él. Tú puedes cerrar tus ojos ahí donde estás, un momentito solamente, cierra tus ojos ahí, permite que el Espíritu Santo plante esta verdad en tu corazón. Sé libre de todas las exigencias fariseas, de un comportamiento ideal, de un comportamiento único y exclusivo, como si la santidad fuera ese concepto romano de ir avanzando hasta alcanzar el nivel de santidad, hasta lograr un nivel de santidad, algo que solamente depende de lo que yo haga o no haga. Sé libre de todo eso. Tú eres santo porque Cristo te ha escogido, y si te escogió,
Si te predestinó, entonces te va a tomar, no te va a dejar ir, no vas a escapar de su mano y vas a ser glorificado juntamente con Él. ¿Alguien puede cantar con nosotros esta tarde ya? Tú eres santo, santo, tú eres santo. Vamos, levanta tu voz. Canta con todos nosotros. Solo tú eres santo, Señor. Solo tú, Señor. No hay otro como tú, Señor. No hay otro. Díselo. Tú eres santo, Señor. Solamente tú tienes ese nombre. 3 veces santo, Señor. Solo tú. Y solamente revistiéndonos de ti, de las vestiduras correctas, de las vestiduras vivas, podremos accesar a una vida de santidad, Señor. No hay nadie como tú. Así es, Señor. Puedes cantarlo una vez más. Tú eres santo, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde por todas tus bendiciones. Gracias porque es a través de ti, Señor, de todo lo que tú hiciste, que nosotros podemos ser no solamente salvos, sino también santos. Porque nos revestimos solamente de ti, de vestiduras vivas, de vestiduras correctas. Hoy renunciamos, Señor, a todas las vestiduras muertas que quieran tomar el lugar que solamente tu santidad puede tener. Hoy, Señor, decidimos despojarnos, Señor, de todo, de nuestra reputación, de nuestro comportamiento, de todo aquello que nosotros querramos formar por nosotros mismos, para solamente darle espacio a tu santidad, a tu gobierno en nuestras vidas, a que tú seas quien tome nuestra vida y la dirija, que seas tú quien nos dé el poder para poder seguir adelante. Solamente en ti queremos permanecer, porque solamente tú nos das la santidad necesaria para mostrarnos delante del Padre y presentarnos justos como tú. Oh, eso solamente lo puedes hacer tú, Señor. Una cosa, Señor, yo te voy a decir ahora. Yo me quiero quedar, Señor, en este lugar, en ti, Señor, todos los días. Díselo fuerte al Señor. Hay una cosa que diré, me quiero quedar en este lugar todos los días de mi vida. Hay una cosa que diré, me quiero quedar en este lugar. Así es, Señor Jesús. Eso es lo que yo quiero, Señor, quedarme contigo todos los días de mi vida, porque solamente en ti encuentro felicidad. Gloria al Señor. Hermano, quiero dejarte con este pensamiento. Quiero decirte, y me gustaría que lo anotaras también, que para un hijo de Dios la felicidad no radica en lo que el mundo diga, el mundo haga o el mundo ofrezca. La felicidad para un hijo de Dios radica en la comunión que tiene con su Padre, en estar con Él, en abrazarlo, en pasar tiempo con Él, en obedecerlo, sí, en escuchar el latido de su corazón. Es ahí en donde radica la verdadera felicidad.